Hola, volvemos hoy a abrir consulta pública con nuestros dos psicólogos favoritos, Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez, especialistas ambos en relaciones de familia. Bienvenidos. Buenos días, Alba. ¿Qué tal? Hoy, como quedó la última vez patente, no tuvimos tiempo de terminar todas las consultas. Había una muy interesante sobre las relaciones entre los padres y los hijos, en fin, qué era o no sobreproteger a un hijo. Vamos a recuperar esa historia. Yo creo que no hace falta recordar que han cambiado mucho, ¿no?, las circunstancias desde hace unos años hasta esta parte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño que si un niño tropezaba, el padre, además de que tropezaba, le pegaba a lo mejor un tortacillo, le decía, ten cuidado, que no miras por dónde vas, no sé qué. Hoy día es al contrario, ¿no? El padre le dice, te has hecho daño, no sé qué. Willy, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué es mejor? Decirle al niño, ten cuidado, pum, y darle un pescozón para hacerlo duro ante los avatares de la vida, o decirle, te has hecho daño y tal, y dejarlo blando. La verdad es que yo creo que antes era en cierto modo más sencillo porque sabías a qué atenerte. Era porque lo digo yo. Y entonces pues eso reduce la incertidumbre, ¿no? Y eso pues bueno, puede parecer más fácil, pero realmente siempre es lo mismo, tanto si sobreproteges como si eres demasiado tiránico, lo que estás haciendo es limitar opciones, ¿no? Yo creo que es igual de malo. No te dejo salir de casa porque soy un padre inflexible, a no te dejo salir de casa porque temo que te ocurra algo malo, ¿no? Me parece más o menos algo parecido. Sí, sobre todo para el crío, ¿no?, que no sale de casa. Exacto, que se queda en casa. Sí, claro, al caso patatas, ¿no? Que dicen. Claro, entonces yo creo que lo que no puedes hacer es limitar las opciones en las experiencias infantiles. Es como la primera vez que te rompen el corazón, ¿no? Hay experiencias por las que tienes que pasar. Aquello que dicen de si quieres ser un gran luchador, tienes que conocer la derrota. Con los hijos es lo mismo. No puedes privarles de ciertas experiencias que les van a hacer caminar. Entonces, mejor, peor, hoy día hay más comunicación, hay un talante más democrático, pero creo que antes la infancia estaba mejor delimitada de la vida adulta y las barreras que existían con la revolución tecnológica se han difuminado y ahora los niños están más expuestos. Es un poco comido por servido. Los niños están más expuestos y los padres dudamos más. Sí. A ver, Alfredo, ¿dónde situamos los límites? Quiero decir, ¿hasta dónde puede llegar un padre siendo comprensivo y hasta dónde debe, digamos, fijar el punto en el que más allá no puede ir el niño, no debe extralimitarse? Bueno, le voy a dar con tu permiso un poco la vuelta para poder explicar bien la pregunta. Las normas siempre son fundamentales, ¿de acuerdo? Ajá. Sobre todo para vivir en grupos o en sociedades. De hecho, es para lo que sirven, para poder regular nuestro comportamiento en grandes grupos, ¿no? Entonces, partiendo de la base, siempre hay que poner normas. Claro, cómo se ponen esas normas y cómo sirven esas normas o para qué sirven es quizá donde esté un poco el debate. Entonces, ya que hablamos de la sobreprotección, poner el ejemplo en concreto de qué es la sobreprotección, si te parece, Salva. Venga, ¿qué es la sobreprotección? ¿Qué vamos a entender como un exceso de protección? Un exceso. Bueno, me gustaría explicar las motivaciones por las que se sobreprotege a un hijo. Son las dos más importantes las que voy a exponer, ¿de acuerdo? Quizás en los padres haya hoy día un talante en el que mi hijo tiene que tener un mundo perfecto, un mundo sin frustraciones, un mundo sin dolor, un mundo... Bueno, en ese sentido, entonces el padre lo que va a hacer muchas veces, es un clásico, por ejemplo, pues si mi hijo no va a hacer los deberes o va a llevarlos al colegio sin hacer, prefiero hacérselos yo. Eso es sobreproteger, es un claro ejemplo de sobreprotección. Porque importa más el éxito o la vergüenza que pueda sentir el hijo que el propio aprendizaje, ¿no? Claro. Lo que ocurre muchas veces con la sobreprotección es que siguen aprendiendo los padres, pero ¿por qué? Porque filtran el dolor, si el hijo va a tener alguna dificultad, el padre la intenta elaborar él en vez del hijo, y todo asociado a las dificultades y al dolor, al final el padre queda un escudo que él es el que aprende, no el hijo. El hijo, digamos que en esta situación se queda en un estado infantiloide porque claro, no avanza, ¿de acuerdo? Y ahora paso a explicarte el segundo caso, que vendría un poco por estos derroteros. Hay padres que son dependientes y necesitan que sus hijos dependan de ellos. Entonces, a veces más consciente o más inconscientemente, lo que ocurre es esto, es que el padre está fomentando que el hijo dependa de él, casi como lo de a patatas, ¿no? Pero, o sea, al final el fin es el mismo, ¿no? Pero la motivación es diferente. En un caso lo que intentas es hacer que tu hijo sufra lo menos posible y en el otro lo que intentas es tener una persona que dependa de ti. Y depender de ti hablamos también 20, 30 años. O sea, al final creas lo que hoy día se llama mucho el Peter Pan, ¿no? El niño que se quiera agarrar al mundo de nunca jamás y no soltarlo.
¿Por qué? Pues mira, esto es porque en casa, por ejemplo, esto es muy importante decirlo, tienen un comportamiento diferente afuera de casa. Dentro de casa serán adolescentes caprichosos, a veces incluso tiránicos, dominadores, y fuera de casa a veces serán incluso todo lo contrario, serán sumisos, serán débiles, serán miedosos, serán dependientes, claro, porque han salido de todo el halo protector que les proporciona su hogar y están en un mundo en el que no se saben defender porque no han aprendido a defenderse, porque los padres, por un motivo o por otro, han dificultado ese aprendizaje. ¿Y qué tienen que hacer los padres en ese caso? ¿Qué tienen que hacer? Sí. Bueno, hay que mirarse mucho para adentro y decir por qué le quiero yo evitar el sufrimiento a mi hijo o intentar. Es que el sufrimiento es algo muy importante. El sufrimiento desde tiempos inmemoriales ha sido lo que le ha ayudado a los seres vivos a entender el mundo, claro, y a adaptarse al mundo. O sea, hoy día no puedes adaptarte al mundo si no sufres. O sea, es que es imposible. Si no suspendes un examen, si no te deja una mujer, en nuestro caso, o situaciones así frustrantes. No, o sea, si no las pasas, no te endureces, no aprendes, no tienes recursos para luego el día de mañana cuando sean las cosas más complicadas, ¿no? Muy bien, Alfredo. Willy, ¿es distinto el caso de un hijo al de una hija? Es decir, ¿el binomio entre permisividad, disciplina, cambia? Sí, cambia. Cada vez menos, pero todo depende de la identidad de género. Empieza desde que somos, pues, perdón, unos tiernos infantes, ¿no? Pues desde cómo te llama tu padre o tu madre, desde vamos machote o vamos cielo, los juguetes que hay para niños y niñas, cómo la ropa, por supuesto, cómo estimulamos unas conductas y cómo extinguimos otras. Por favor, esta niña que está hecha un chicazo, hombre, que los niños no lloran. Todo esto empieza desde que somos muy pequeñitos. Entonces, cada sociedad de cualquier parte del planeta espera que hombres y mujeres se comporten de manera diferente. Eso es un hecho. Pero tú no puedes predecir cómo se va a comportar alguien por ser hombre o mujer. Entiendo que es muy legítimo que te preocupe más tu hijo cuando es pequeño porque se rompa la crisma por subirse a un árbol. Porque los niños son más cafres que las niñas. Parece muy pedestre, pero es verdad. Entiendo que alguien se preocupe más porque su hija a ver a qué hora vuelve. Porque las hijas maduran antes y salen antes. Lo entiendo. Lo que no tiene sentido, y es un ejemplo muy socorrido, pero lo que no tiene sentido es que enseñemos a cocinar a unas y no a otros. Yo creo que el hombre y la mujer siempre responden a la construcción que se ha hecho de ellos, y me parece que es hora de cambiarlo. ¿Ponemos un ejemplo de sobreprotección así que sea conocido por todos? Claro que sí. Sí, pues mira, has elegido un trozo, ¿no?, de una película muy famosa. Muy famosa para que, bueno, pues sea muy visual. Creo que todos la tendremos en la memoria, o si no la gran mayoría, que es La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Hablamos en concreto del tercer episodio, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es exponer el caso de Anakin Skywalker, cómo se acaba convirtiendo en Darth Vader, el famoso Darth Vader, ¿no? Este malo tan... El malo, icónico, malo, ¿no? malo, malísimo. Cómo se acaba convirtiendo, es por un caso concretamente de sobreprotección alrededor de dos figuras. Estaría el caso de Obi-Wan, ¿no? Que se, digamos... Bueno, son solamente 5 segundos, ¿no?, así los que has elegido. Si quieres lo podemos ir viendo. Perfecto, y, claro. lo vas contando, ¿vale? Hemos dicho... A ver si nos lo ponen. Aquí está, ¿sí? Sí, aquí lo tenemos. Admitirme en el consejo y no nombrarme maestro. A ver, ¿quiénes son Es algo estos? que Bien, ahí tenemos a Obi-Wan, que es el que hace de padre, y ahí tenemos a Anakin, la barba, un poco ya crecidito, Nunca nadie bien, a su edad había a la formado derecha, parte del exacto. Consejo Jedi. Y aquí justamente están discutiendo por algo que además quiero ejemplificar porque es muy mítico. Ha ocurrido un suceso en el que el otro educador que tiene, que aquí no sale, que es el emperador, es un político, y ellos son como los profesores, ¿no? Es un consejo de Jedis o de monjes, artes de intelectuales marciales y demás, sí, ¿no? Por decirlo así, para que la gente lo pueda entender que no lo haya visto. Y entonces son profesores al fin y al cabo. Entonces el emperador muchas veces lo que hace es encararle contra los profesores, como narcisizándole, ¿no? Diciendo, mira, tú eres el mejor, tú eres maravilloso, tú eres fantástico, ellos no saben, ellos tal. Esa escena que acabamos de ver es justo cuando Obi-Wan, que es el padre, ¿no?, está intentando mediar con ese aprendizaje negativo que sabe que está ocurriendo, pero no lo consigue, ¿no? Entonces, basándonos en el ejemplo que os he puesto de la sobreprotección anteriormente, ¿no?, de cómo os hemos explicado, en la figura de Obi-Wan hay sobreprotección porque tiene mucha ansiedad. Esta ansiedad es lo que le hace intentar mitigar el sufrimiento de Anakin. ¿Cómo? Bueno, pues porque es un niño que ha sido arrancado de su madre, que más tarde tendrá un montón de problemas de ira y los volcará masacrando una tribu, incumple constantemente ciertos paradigmas de esta orden, y entonces él, Obi-Wan, el padre, se ve como que está sufriendo demasiado y que tiene mucha responsabilidad sobre los hombros. Entonces yo creo que él en el fondo lo que intenta es como... Siempre que le da una norma
lavándola un poco, como bueno, venga, no pasa nada, ánimo, tal cual, ¿no? Entonces es una norma que al final Anakin suele pasárselas por otro sitio, ¿de acuerdo? Ya, por el arco del seguirlas. triunfo, Sí, por el digámoslo arco del así. triunfo, que suele decir, Sí. ¿no? En cambio, en la figura del emperador tenemos una persona que lo que necesita es que Anakin dependa de él. Más allá de la ficción, es lo que hablamos, de una persona que necesita que otra dependa. No dependiente, pero sí que necesita que dependa, ¿no? Entonces, esta función de sobreprotección la hace para eso, para que él no crezca como persona, para que siempre le necesite, para que Claro. siempre... Y para que haga lo que a él le conviene que al final haga, es ¿no? lo que necesita, para claro, manejarle, ¿no? que cada vez que tenga que tomar una decisión le pida consejo a él y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja todo esto de la sobreprotección en Anakin, ¿no? Los efectos en la vida, ¿no? Pues tenemos a una persona que, por muy destinado que esté a ser muy grande, es una persona emocionalmente frágil, es una persona que tiene miedo, que se deja llevar frecuentemente por la ira, que es dependiente, que le cuesta mucho tomar decisiones y, en último término, lo más importante de todo en la sobreprotección es que tiene una baja tolerancia a la frustración. Esto se ve muy bien cuando le pronostican que su amada, Padme, va a morir. Si va a morir y él se revela contra eso. Claro, no es que se revele, es que es inaceptable. Acaba, Sí, como sí, se no puede decir, aceptar eso. vendiendo su alma al demonio, que es el emperador. Alfredo, se nos ha acabado otra vez el tiempo, Pues perdóname. nada, no si pasa queréis, nada. seguimos hablando aún un poco del tema la próxima vez que nos veamos. Willy, tú nos hablas de lo contrario, es decir, de los padres excesivamente exigentes en esta próxima vez. Y podíamos también hablar del problema que hay ahora mismo planteado con los críos que están siempre en Internet, ¿no? Y que no socializan con la familia, que tienen... Pues incluso podríamos unir un poco los dos temas, Vale, porque hay pues- también un poco de sobreprotección a veces en estos casos o con ciertos parámetros educacionales. Venga, Claro. quedamos en eso dentro de 15 días, ¿vale, amigos? Será un placer. Muchas Muy bien. gracias. A De vosotros. verdad, gracias, Willy, Alfredo. Seguimos nosotros.